Hola amigos, esto es Renerdo. Comenzamos. En el video de hoy, 10 cosas que no sabías sobre Sam Wilson, mejor conocido como Falcon, personaje de Marvel Comics y del UCM. Número 10. Samuel Thomas Wilson es el nombre completo de Falcon, pero a los amigos le dicen Sam Wilson. Fue creado por el maestro de maestros Stan Lee y el artista Gene Colan, y apareció por primera vez en el cómic Capitán América 117 de septiembre de 1969. Número 9. Falcon es el primer personaje superhéroe afroamericano de Marvel Comics. A ver, ¿qué pasó? Sí, lo dije bien. Yo sé que Black Panther es el primer superhéroe de raza negra, pero en el caso de Black Panther era africano. Y Sam Wilson, o conocido como Falcon, es el primer superhéroe afroamericano, es decir, nacido en Estados Unidos. Bueno, así lo tiene considerado Marvel Comics. Ahora sí que no es cosa mía. Solo hubo 2 personajes afroamericanos secundarios introducidos antes que Sam Wilson. El primero, un soldado de la Segunda Guerra Mundial llamado Gabe Jones. Y el segundo, yo creo que más conocido para todos nosotros, el personaje de Joy Robertson. Sí, el del Hombre Araña. ¡Qué agradable sujeto! Que por lo general ha sido editor del diario El Clarín y amigo cercano y confidente del editor J.J. Jameson. ¡No le pagues y ponlo en la portada! Número 8. Sam Wilson era entrenador y criador de palomas. Espera, ¿lo dices en serio? Sí, y no es broma. Sam tuvo una infancia feliz y descubrió que tenía una gran afinidad por las aves, por lo cual decidió entrenar y criar palomas. Hasta aquí todo iba muy bien. Desafortunadamente empezó a tener encuentros con el racismo ahí en Harlem, lo cual lo obligaron a dejar esta actividad. Número 7. El primer uniforme de Falcon estaba hecho de una aleación ligera de titanio y mylar. El poder está en el traje. Y las alas estaban cubiertas de receptores finos de energía solar, los cuales transformaban la energía solar en energía eléctrica, que alimentaba las turbinas que estaban ubicadas en el uniforme y en las botas de Falcon. Y este primer arnés fue destruido en el cómic Capitán América y Falcon número 2 del 2004, por lo cual Black Panther le suministró un nuevo traje. Una red de emisores en la espalda de Falcon creaba las alas holográficas, con una envergadura de 15 metros y una unidad magnética que proporcionaba el empuje necesario para que pudiera volar, y un entrelazado de vibranio en el traje, lo cual le ayudaba a resistir armas de pequeño calibre. Y en el UCM fue Tony Stark el que le proporcionó la tecnología para armar el traje que todos conocemos. ¡Qué buena onda! Número 6. Ha habido otros personajes con el nombre de Falcon. El primero, llamado Joaquín Torres. Sí, latino, y no solo latino, sino mexicano. El Capitán América descubrió que Joaquín estaba siendo utilizado en varios experimentos llevados a cabo por los hijos de la serpiente, donde habían convertido a Joaquín en un híbrido entre pájaro y humano. Y una vez que fue derrotada la sociedad de los hijos de la serpiente, el Capitán América le permitió a Joaquín convertirse en su nuevo compañero, y por eso tomó el nombre de Falcon. Otro personaje que tomó el nombre de Falcon fue Adrian Toomes. Sí, el buitre, que todos conocemos por la película del Hombre Araña. Pero realmente fue por muy poco tiempo. Fue cuando era la época donde Sam Wilson se había convertido en el Capitán América, así que el nombre estaba disponible. Y vio la oportunidad de tomarlo, pero se descubrió que realmente era el buitre y se lo quitaron. En pocas palabras. ¡Es hora de terminar con esto! Y el último personaje que ha tenido el nombre de Falcon es Carl Burgers, creado en 1939 por el escritor Bill Everett, por la compañía Timely Comics, que posteriormente se llamaría Marvel Comics. O sea que es un personaje
pero muy viejito. Número 5. Sam Wilson en el universo de Spider-Gwen es mujer. Sí, más o menos como pasaba en el caso de la Visión, en el universo de Marvel 2099. Que ahí les dejo el link en la tarjeta por si alguien quiere saber qué pasó con esa versión de la Visión. Pero regresemos al tema. En este universo, conocido como la Tierra 65, Samantha T. Wilson sirve como el Capitán América, el original, dado que se habían sometido a varias pruebas a otros candidatos como Bucky o Steve Rogers y habían fallado. Y ella fue la única que sí tuvo éxito. Número 4. Sam Wilson, antes de llamarse Falcon, se hacía llamar como Snap. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Sí, bien rapero el nombre. Era un criminal profesional y era un miembro de una pandilla en Los Ángeles. Cuando Sam Wilson tenía 16 años, se negó a unirse a la iglesia, dado que sus padres eran extremadamente religiosos, lo que llevaba siempre a grandes discusiones, hasta que una noche su padre, intentando detener una pelea callejera, muere, lo que le provoca un gran remordimiento, y 2 años más tarde, la mamá de Sam es asesinada por un asaltante a una cuadra de su casa. ¡Qué mal! Así es que, consumido por el dolor y la pena, Sam decide trasladarse a Los Ángeles y hacerse miembro de una pandilla y convertirse en el personaje Snap Wilson. Número 3. En una isla conoce a sus 2 mejores amigos. Mientras viajaba Snap Wilson al premio de Río de Janeiro, su avión se estrella en una isla llamada El Exilio, una isla pacífica que había sido tomada por los exiliados, un grupo de aspirantes a conquistadores del mundo liderados por el supervillano Cráneo Rojo. Es ahí donde Wilson encuentra a su gran amigo Redwing, el halcón que siempre está junto con él. Y en ese momento, Cráneo Rojo utiliza el cubo cósmico, lo cual hace que se fusione la mente de Wilson con la de Redwing. ¡Qué cruel! Creando un vínculo mental que le daría más adelante poderes para comunicarse con cualquier tipo de ave. Y también en esta isla conoce a Steve Rogers, el Capitán América, del cual se hace su amigo y una vez que vencen a los exiliados, le propone la idea de disfrazarse y convertirse en Falcon. Y es en esta época también cuando Sam Wilson toma la identidad de Capitán América, por primera vez, cuando se creía que Steve Rogers había muerto. Pero claro, en esta ocasión fue por muy poco tiempo. Y me imagino que en la siguiente serie de televisión de Falcon y de Winter Soldier veremos la segunda vez donde se hace Capitán América, que ahí sí dura mucho más tiempo. Número 2. Falcon ha pertenecido a varios grupos, obviamente a los Vengadores, también a los Secret Avengers o Vengadores Secretos, a los Heroes for Hire o Héroes de Alquiler, a los Night People y al otro grupo que se llamaba Queen of Vengeance. Número 1. Falcon tiene la habilidad de 6,000 millones de pares de ojos. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijeron? ¿What? Es decir, Falcon tiene la habilidad de extender ese vínculo empático que tiene con las aves, al grado de poder enlazar con más de 6 millones de pares de ojos. ¿Acaso no lo viste venir? Y de esta manera poder observar y vigilar todo el país de Estados Unidos, de punta a punta. Y además no queda ahí, tiene la habilidad de acceder a la memoria de todos los pájaros. ¡Qué buen truco! Suena muy bien, pero hay un inconveniente. La memoria de los pájaros es diferente que la de los humanos, es decir, captan el tiempo de manera distinta, lo cual hace difícil saber exactamente cuándo ocurrieron los hechos, según lo dice Sam Wilson. Por esto mismo, una vez un centinela lo persiguió, creyendo que era un mutante, pero al final de cuentas se descubrió que el centinela estaba en mal funcionamiento y que no era mutante. Porque sí, en este caso los poderes, como vimos anteriormente, fueron dados por el cubo cósmico.
Y en el UCM, Sam Wilson no tiene poderes. Y Red Wing viene siendo un dron en forma de pájaro. Bueno, gracias por apoyar este canal. Nos vemos en la siguiente y buen día para todos.